Hola y bienvenidas y bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a explorar un tema que, la verdad, es clave para el futuro de la inteligencia artificial: los protocolos para agentes de IA. Exacto. Estos agentes, los que se basan en los modelos de lenguaje grandes, los LLMs, bueno, están cambiando un montón de cosas, ¿no? Desde cómo hablamos con atención al cliente hasta cómo se analizan datos. Pero hay como un freno. Sí, totalmente. Imagínate que tienes un montón de herramientas súper potentes, ¿no? Pero no pueden trabajar juntas fácil porque, bueno, no hablan el mismo idioma. Esa es un poco la situación hoy con muchos agentes de IA. Falta un estándar, pues, un conjunto de reglas comunes, los protocolos, para que se comuniquen entre ellos y con el mundo exterior, digamos, de forma eficiente y segura. Es un poco como los primeros días de Internet, ¿verdad? Que era como una colección de redes separadas. Ajá. Cuando llegaron protocolos como TCP/IP, HTTP, que crearon esa base común. Exacto. La idea es que algo parecido podría pasar con la IA, ¿no? Que protocolos estandarizados podrían ser como la chispa que encienda una nueva era de inteligencia conectada, de colaboración. Esa es la promesa, precisamente. Y para entender bien dónde estamos parados y, sobre todo, hacia dónde vamos, nos vamos a basar en un estudio bastante reciente, A Survey of AI Agent Protocols. Este informe es como un mapa, ¿sabes? Clasifica los protocolos que ya existen, compara un poco cómo funcionan y mira hacia el futuro. Perfecto. Entonces, nuestra misión hoy es, digamos, meternos de lleno en este tema. Vamos a definir qué son exactamente estos agentes y estos protocolos. Ajá. Exploraremos cómo se organizan, compararemos sus puntos fuertes y débiles con ejemplos y discutiremos qué viene, ¿no? Las tendencias. ¿Listos para sumergirnos? Dale, empecemos por aclarar qué es un agente LLM. Porque no es solo el modelo de lenguaje tipo ChatGPT, ¿eh? Es un sistema más completo. Con cierta autonomía. ¿Autonomía en qué sentido? Pues tiene capacidad de planificar, de recordar información a corto y largo plazo, de usar herramientas externas. ¿Como buscar en la web o algo así? Exacto. Buscar en la web, interactuar con otro software y ejecutar acciones para cumplir un objetivo que le das. Y esto va rapidísimo, ¿no? Empresas como Microsoft, IBM, ya los están metiendo en sus plataformas. Sí, a toda velocidad. Y la academia también, claro. Investigando cómo hacer que razonen mejor o que trabajen en equipo. Y luego están las herramientas como LangChain o Semantic Kernel de Microsoft. Que hacen más fácil que cualquiera pueda construir su propio agente, digamos. Justo eso. Ahora, los protocolos. En esencia, son las reglas del juego para la comunicación. Definen formatos, procedimientos, para que los agentes interactúen de manera estructurada, ya sea entre ellos o con fuentes de datos, herramientas externas. Entendido. Pero, a ver, ¿por qué son tan fundamentales? ¿No bastaría con mejorar las APIs que ya existen o usar otros métodos? Es una buena pregunta. A ver, las APIs son útiles, claro, pero muchas veces son muy específicas de cada servicio. Y no están pensadas para la flexibilidad que necesita un agente que actúa por su cuenta. Claro, las interfaces gráficas son para humanos, no para máquinas. Exacto. Lo que buscan los protocolos de agente es como combinar lo mejor de varios mundos. O sea, eficiencia al comunicar, un rango amplio de aplicaciones, estandarización, que todos hablen el mismo idioma, y que sean compatibles de forma nativa con cómo operan las IAs. Suena crucial para que esto pueda crecer, para que escale. ¿Qué beneficios concretos traen? Varios importantes. Primero, la interoperabilidad. Que agentes de distintos creadores, o con arquitecturas diferentes, puedan colaborar. Fundamental. Segundo, la estandarización. Simplifica muchísimo el desarrollo, la integración. Tercero, extienden capacidades. Hacen más fácil conectar agentes a herramientas nuevas o a datos nuevos. Ajá. Cuarto, y esto es vital, dan marcos para la seguridad y la gobernanza. Pensemos que son sistemas autónomos. Y quizás lo más potente, reducen la complejidad y abren la puerta a la inteligencia colectiva. Inteligencia colectiva. ¿Te refieres a muchos agentes trabajando juntos? Exacto, múltiples agentes colaborando para resolver problemas que serían imposibles para uno solo. Imagina el impacto de tener equipos de IAs trabajando juntas en, no sé, investigación científica, logística compleja. Ya se ven distintos enfoques naciendo, ¿cierto? Unos se centran más en cómo el agente obtiene información,
otros en cómo colaboran entre sí, algunos como más abiertos, otros más para empresas. Correcto. Y el estudio, fíjate, nos ayuda a poner un poco de orden con una clasificación bastante útil. Imagina como dos ejes, ¿no? A ver, Eje 1. ¿Con quién habla el agente? ¿Se conecta con el contexto externo, o sea, datos, herramientas, o habla con otros agentes? ok. ¿Y el segundo eje? Eje 2. ¿Para qué habla? ¿Es un protocolo de propósito general que sirve para muchas cosas o es específico para un dominio concreto, como finanzas o robótica? Vale, me gusta esa forma de ordenarlo. Empecemos por los que conectan a la gente con su contexto. ¿Por qué hace falta un protocolo para eso? Pues porque un agente LLM, por muy listo que sea, no vive aislado. Necesita datos frescos o herramientas específicas para tareas del mundo real. Si le preguntas, necesito paraguas mañana en Buenos Aires. Tiene que mirar el pronóstico. Exacto. Tiene que consultar una API del tiempo. El problema hoy es que cada LLM y cada proveedor de herramientas puede tener su forma particular de interactuar. Un lío. Sí, una maraña de conexiones a medida, difícil de mantener, de escalar. Los protocolos orientados al contexto lo que buscan es crear como un enchufe estándar para estas conexiones. Y dentro de esta categoría, el estudio destaca uno que fue pionero, de propósito general, MCP, el Model Context Protocol, que propuso Anthropic. ¿Qué tiene de especial? MCP es relevante porque fue de los primeros intentos serios de crear un estándar abierto y universal para esto. La meta es simple: conectar agentes LLM a recursos externos, datos, APIs, servicios, de forma estandarizada, La gran ventaja. que reduce esa fragmentación que decíamos, facilita integrar cosas y tiene un punto muy interesante en seguridad. A ver, cuéntame. ¿Cómo funciona esa conexión y cuál es el truco de seguridad? Bueno, básicamente, MCP define unos roles. Está el host, que es el agente LLM. Luego un cliente, que gestiona la conexión. Un servidor que representa el recurso externo y el recurso en sí. Vale. Cuando el agente necesite info, por ejemplo, el tiempo, se lo pide al cliente. Y el cliente es quien realmente hace la llamada segura al servidor, obtiene la información y se la devuelve al agente. ¿Y la seguridad? El punto clave es que el cliente, que normalmente corre localmente o en un entorno que controla el usuario, es el que maneja la autenticación y los detalles de la llamada. La información sensible, como tus claves de API, por ejemplo, no tiene por qué viajar hasta el modelo LLM en la nube. Se queda más cerca de casa, digamos. Ah, eso es importante. No mandas tus credenciales al LLM. Exacto. Es una mejora frente a que el LLM genere directamente la llamada completa. Entendido. MCP como un estándar general para enchufar herramientas. Y hay ejemplos de protocolos de contexto, pero para nichos más específicos. Sí, un ejemplo que menciona el estudio es agents.json. Es una especificación abierta que se basa en un estándar web conocido, OpenAPI. Permite que las páginas web describan de forma estructurada qué acciones pueden hacer los agentes de IA en su sitio. Como para reservar algo en una web. Justo. Facilita que un agente pueda, por ejemplo, reservar un producto o buscar información específica en una web que soporte este formato, sin que el desarrollador del agente tenga que descifrar la API particular de ese sitio cada vez. Muy bien, eso cubre la conexión al contexto. Vayamos a la otra gran categoría. Protocolos para que los agentes hablen entre ellos. ¿Por qué es esto tan importante? Pues porque muchas tareas complejas superan lo que puede hacer un solo agente. Piensa en organizar un evento grande. Tienes que coordinar logística, catering, invitaciones, presupuesto. Demasiado para uno solo. Claro, es más eficiente tener agentes especializados, uno para cada tarea, digamos, que colaboren. Son los llamados sistemas multiagente o más. Pero para que colaboren bien, necesiten una forma estándar de comunicarse, de negociar, de compartir información. ¿Y hoy en día cómo lo hacen? Pues la mayoría de los sistemas actuales improvisan esto, cada uno a su manera. Y eso dificulta crear equipos de agentes que sean realmente potentes y flexibles. Entonces, estos protocolos interagentes buscan ser como el idioma común para que las IAs colaboren. Exactamente. Definen cómo los agentes se descubren, qué vocabulario usan, cómo negocian tareas o resuelven conflictos. Y igual que antes, los hay de propósito general y específicos de dominio. Hablemos de los generales.
El estudio menciona varios que parecen importantes. ¿Qué nos puedes contar de ANP, el Agent Network Protocol? Suena ambicioso eso de una Internet de agentes. Y lo es, ¿eh? ANP es un proyecto de código abierto que busca precisamente eso, permitir que agentes de dominios totalmente diferentes puedan encontrarse y colaborar. Se basa en principios como, interconexión total, interfaces diseñadas para máquinas, no imitando a humanos, y colaboración eficiente. ¿Y cómo lo hace técnicamente? Usa tecnologías como identificadores descentralizados, los DITs. Piensa en ellos como un pasaporte digital seguro para cada agente. Y tiene capas para negociar qué idioma específico usarán para una tarea concreta. Es una visión potente, aunque todavía está en desarrollo, claro. Otro relevante que mencionan es A2A, Agent to Agent, de Google. ¿Cuál es su enfoque? ¿Es distinto? Sí, A2A tiene un enfoque quizás más pragmático y orientado al mundo empresarial. Busca facilitar la colaboración fluida entre agentes, ya sea dentro de una organización o entre socios, sin importar quién hizo cada agente. ¿Qué prioriza? Prioriza la simplicidad, rehúsa estándares web conocidos como HTTP, JSON RPC, la seguridad y la trazabilidad, que son súper importantes para las empresas. Y está diseñado para tareas que pueden llevar tiempo o necesitar que un humano intervenga en algún punto. ¿Algún punto clave más de A2A? Sí, uno muy interesante es la ejecución opaca. Un agente puede pedirle a otro que haga algo sin necesidad de saber cómo lo hace por dentro. Esto protege la propiedad intelectual, ¿entiendes? El agente B no tiene por qué revelarle sus secretos al agente A. Interesante eso de proteger la caja negra. El estudio también menciona brevemente otros como AITP, A-con-P, A-con-P y Agora. ¿Alguna pincelada rápida sobre ellos? Claro. AITP, que está ligado a la fundación NIR, se enfoca mucho en la seguridad y la confianza. A veces usa blockchain para registrar interacciones, sobre todo si hay valor de por medio, como en transacciones financieras. Vale. ¿Y A-con-P? A-con-P, de Cisco y LangChain, es más básico. Se centra en cómo iniciar, parar o configurar un agente de forma estándar, como los controles remotos, digamos. ¿A-con-P? A-con-P, de IBM, busca estandarizar la comunicación más práctica para agentes que usan lenguaje natural, como los chatbots avanzados. Ah, ahora. Dijiste que era un metaprotocolo. ¿Qué es eso? Ahora. Es muy interesante. Viene de Oxford. No es un protocolo en sí, sino un sistema para que los agentes elijan o incluso creen el mejor protocolo para cada situación. ¿Cómo que elijan? Sí, aborda un problema que llaman el trilema de la comunicación. Es difícil ser a la vez versátil, poder hablar de todo, eficiente, rápido y que consuma pocos recursos, y portable, fácil de implementar. Suena complicado el trilema. ¿Cómo lo resuelve ahora? Pues adaptándose, la idea es usar protocolos muy estructurados y eficientes para tareas comunes y frecuentes. Usar lenguaje natural o modelos LLM para tareas raras o para negociar algo nuevo. Y lo clave es que permite que los agentes acuerden estas reglas sobre la marcha. Es súper flexible. Fascinante esa adaptabilidad. ¿Y qué hay de los protocolos interagente pero para dominios específicos? Ya no los generales. Ahí la comunicación se ajusta a necesidades muy particulares. Por ejemplo, en la interacción humano-agente, se busca que sea entendible, que genere confianza, que sea ética. Ahí tienes protocolos como PXP o LOCA. ¿Y en robots? En la interacción robot-agente, necesitas coordinación espacial, física. Protocolos como CrowdOS para simular multitudes realistas con las que un robot interactúa, o SPPS para que un grupo de robots sepa dónde está cada uno. Y finalmente, entre sistemas y agentes. Exacto, la interacción sistema-agente. Aquí se trata de integrar agentes en ecosistemas digitales más grandes. El EMOS, por ejemplo, busca crear una Internet de agentes descentralizada. O Agent Protocol, que es para controlar agentes desde una consola central. Vale, muchísimas opciones. Antes de pasar a evaluar todo esto, ¿ves alguna conexión o posible convergencia entre los protocolos que conectan herramientas, los de contexto, y los que conectan a otros agentes? Parecen dos mundos, pero quizá no tanto. Es una muy buena observación. Y sí, yo creo que a largo plazo las líneas podrían difuminarse bastante.
Piensa que una herramienta muy sofisticada, una API muy avanzada, podría verse casi como un agente simple, con poca autonomía. Ajá. Y al revés, un agente muy especializado en una tarea concreta podría considerarse como una herramienta dentro de un sistema mayor. Quizá en el futuro veamos un paradigma más unificado, donde hablar con una API o hablar con otro agente usen principios muy similares. Una herramienta como una habilidad específica de otro agente. Tiene sentido, sí. Ahora, tenemos un montón de protocolos, enfoques, ¿cómo los evaluamos? El estudio advierte que comparar es difícil porque esto cambia muy rápido. MCP, por ejemplo, ya tuvo mejoras importantes entre versiones. Precisamente, más que buscar un ranking fijo, que hoy puede ser uno y mañana otro, lo útil es tener criterios claros para evaluar cualquier protocolo, sea actual o futuro. Y el estudio propone varias dimensiones clave, inspirándose un poco en cómo se miden los protocolos de Internet de toda la vida. Vale, no necesitamos aprendernos las siglas raras de las métricas, pero sí entender qué se busca, cuáles son esas dimensiones clave. Primero, eficiencia. ¿Qué tan rápido y ligero es el protocolo? ¿Consume muchos recursos de cómputo, de red? ¿Cuánta latencia añade? Ok, velocidad y consumo. Segundo, escalabilidad. Funciona bien cuando hay muchísimos agentes o muchísimas conexiones. ¿Se adapta si la red crece mucho? Importante para el futuro. Tercero, seguridad. Protege la comunicación. Permite controlar bien quién accede a qué. ¿Cómo maneja datos sensibles? Clave, sobre todo con autonomía. ¿Qué más? Cuarto, confiabilidad. Es robusto. Se recupera bien de errores. Garantiza que los mensajes lleguen, que no se pierdan. Que funcione bien siempre. Quinto, extensibilidad. Se puede mejorar o adaptar a nuevas necesidades sin romper todo lo que ya funcionaba. La compatibilidad hacia atrás, esas cosas. Flexibilidad para el futuro. Sexto, operabilidad. Es fácil de implementar en la práctica, de usar, de gestionar, de monitorear en el mundo real. La parte práctica. Y séptimo, interoperabilidad, que es el objetivo inicial de muchos, ¿no? Realmente permite que sistemas diversos, de distintos creadores, funcionen juntos sin problemas. Son un montón de cosas a tener en cuenta. Supongo que no se puede ser perfecto en todo, ¿no? Habrá compromisos. Exacto. Es el clásico juego de equilibrios. Si mejoras mucho la seguridad, a lo mejor añades un poco de latencia. Lo haces un pelín más lento. Si lo haces súper extensible, quizá compliques la operabilidad, sea más difícil de poner en marcha. El estudio da ejemplos de esto, ¿no? Con MCP. Sí, menciona como MCP, al añadir cosas como HTTP streaming y autenticación en versiones posteriores, mejoró mucho la interoperabilidad y la seguridad, genial, pero potencialmente pudo afectar un poquito la latencia inicial. Es un ejemplo de ese balance necesario. La clave es elegir el protocolo cuyo balance sea el adecuado para tu caso de uso específico. Entonces, la recomendación no es tanto usa este protocolo sí o sí, sino más bien entiende bien qué necesitas, elige el que mejor se ajuste a eso, prioriza seguridad y rendimiento y mantente al día porque esto cambia volando. Has dado en el clavo. Exactamente eso. Y para ilustrar estas diferencias de forma más concreta, el estudio usa un ejemplo práctico. Planificar un viaje de Beijing a Nueva York. ¿Cómo lo harían distintos protocolos? Buena idea. A ver, ¿cómo sería con MCP, el que conecta herramientas externas? Con MCP, tendrías un agente central, digamos un planificador de viajes. Este agente iría consultando secuencialmente diferentes herramientas. Un servicio de vuelos, luego uno de hoteles, después uno del clima. Toda la información y el control pasan por él. Ventajas y desventajas. Es simple de entender y controlar, pero puede ser lento, porque va paso a paso. Y si el agente central falla, pues se para todo. Es un cuello de botella. Vale. Y con A2A, el de Google, más enfocado en colaboración empresarial. Con A2A, la inteligencia estaría más distribuida. Podrías tener un agente de vuelos, un agente de hoteles, un agente de actividades turísticas. Estos agentes podrían hablar directamente entre sí. ¿Cómo? Por ejemplo, el agente de vuelos podría preguntarle directamente al agente del clima sobre el tiempo en Nueva York, o coordinarse con el agente de hoteles para ver disponibilidad cerca del aeropuerto. Es más flexible, más parecido a cómo colaboran equipos en una empresa, ¿no? Sí, más dinámico. Y ANP, con su idea de red abierta entre dominios distintos. AMP sería ideal si los agentes pertenecen a organizaciones diferentes. Imagina,
La aerolínea X, la cadena hotelera Y, un servicio meteorológico Z. La interacción sería más formal, basada en protocolos negociados para cruzar esas fronteras organizacionales. El agente de tu app de viajes negociaría con el agente de la aerolínea usando ANP para reservar el vuelo. Entiendo, para interacciones más allá de una sola empresa. Y ahora, el metaprotocolo. ¿Cómo entraría aquí? Agora se centraría mucho en la entrada del usuario. Tú le dices en lenguaje natural, planifica mi viaje a NY para tal fecha con este presupuesto. Agora analiza esto, entiende las partes, vuelo, hotel, fechas, presupuesto, y genera las instrucciones o protocolos específicos para agentes especializados, vuelos, hoteles, etc. O sea, traduce del lenguaje humano al lenguaje de máquina para los agentes. Exacto. Y así aísla a los agentes especializados de la complejidad de entender el lenguaje natural directamente. Cada uno recibe su tarea ya bien definida. Queda clarísimo que no hay una solución única para todo. La elección depende de cuánta autonomía quieras, cuánta flexibilidad, cuánta estandarización necesites. Mirando ya hacia el futuro, ¿hacia dónde apunta la investigación? ¿Qué podemos esperar ver a corto plazo? A corto plazo yo diría que hay 3 cosas principales que veremos moverse. Mejores formas de medir y comparar. Necesitamos benchmarks, pruebas estándar, que midan no solo si la tarea se completó o no, sino qué tan eficiente fue el protocolo, qué tan robusto, qué tan escalable. Entornos de simulación estándar. Estandarizar la evaluación misma. Exacto. 2. Protocolos que cuiden más la privacidad, especialmente para áreas sensibles como salud o finanzas. Veremos más énfasis en controles de acceso muy finos y quizá técnicas inspiradas en el aprendizaje federado, donde compartes insights pero no los datos crudos. Tiene sentido. ¿Y la tercera? 3. Algo que llaman protocolos evolutivos. La idea de que los protocolos no sean algo fijo, escrito en piedra, sino que los propios agentes puedan aprenderlos, adaptarlos, incluso combinarlos según la necesidad del momento. Esto aumentaría muchísimo la flexibilidad. Esa idea de protocolos que aprenden y se adaptan solos es potente. Y a medio plazo, ¿qué viene después? A medio plazo, 2 conceptos que me parecen muy interesantes. Protocolos integrados en los LLMs. O sea, en lugar de darle instrucciones al LLM en el prompt sobre cómo usar un protocolo, que el LLM sea entrenado con ese conocimiento ya metido en sus parámetros. Como si ya supiera hablar ese idioma de forma nativa. Justo. Podría ser más eficiente, aunque quizás un poco menos flexible para adoptar protocolos nuevos rápidamente. Será una decisión estratégica para los que hacen los modelos. Interesante. ¿Y el segundo concepto a medio plazo? 2. Arquitecturas de protocolo en capas. Muy parecido a cómo funcionan las redes de Internet. Separar las funciones del protocolo en capas distintas. Una para el transporte de datos, otra para el significado de los mensajes, etc. ¿Ventajas? Mejora la modularidad, la escalabilidad. Y podría permitir cosas como componer protocolos dinámicamente o añadir capas específicas para, por ejemplo, reglas éticas o sociales. Suena muy estructurado. Y a largo plazo, la visión es todavía más. Más grande. Mucho más, ¿eh? Ahí se empieza a hablar de inteligencia colectiva en serio. Estudiar cómo emergen comportamientos complejos y útiles cuando tienes miles o millones de agentes interactuando usando estos protocolos. Entender las leyes de escalamiento de estos sistemas de IA masivos. Como estudiar una sociedad de IAs. Algo así. Y relacionado con esto, las redes de datos de agentes, ADM. Imaginar una infraestructura sobre Internet, pero optimizada no para que la usemos nosotros, sino para la comunicación autónoma y estructurada entre máquinas, que facilite colaboración a gran escala y a muy largo plazo. Es fascinante. Entonces, volviendo un poco al inicio, queda muy claro que estos protocolos son mucho más que un detalle técnico, ¿no? Son como los cimientos necesarios para que la IA pueda dar el salto de ser herramientas individuales a convertirse en ecosistemas inteligentes y colaborativos. Totalmente. La analogía con los protocolos de Internet como TCP/IP parece cada vez más acertada.
Absolutamente. Es un campo que avanza a una velocidad increíble y entender los diferentes enfoques, cómo se miden, hacia dónde va la innovación, es fundamental para cualquiera que esté interesado en el futuro real de la inteligencia artificial. Y para cerrar, nos dejas pensando en algo bastante profundo, ¿no? Sí. Una reflexión final si quieres. A ver, ¿estamos simplemente creando estándares para que las máquinas hablen entre sí de forma más eficiente? ¿O estamos, en realidad, sentando las bases para una nueva forma de estructurar, de compartir y de amplificar la inteligencia misma? Uf. Si estos protocolos permiten que el conocimiento y la capacidad de razonar fluyan y se coordinen a través de redes masivas de agentes, tanto digitales como físicos, quizá estemos construyendo literalmente una nueva infraestructura para la inteligencia en nuestro planeta. Es algo sobre lo que creo vale la pena meditar un poco.